Hola, buenas tardes a todos. Los saludamos aquí en Calvary, Aguacaliente, para un servicio más de nuestro, a mitad de semana, no de nuestro, sino a mitad de semana. Estamos empezando unos 4 minutos más o menos tardecito, pero ya estamos aquí, ya estamos con nuestro servicio en vivo. Y pues quiero animarte a que no te pierdas todo este sermón. Vamos a escuchar cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Te recuerdo que los miércoles estamos estudiando verso a verso a través de nuestra serie, el libro Evangelio de Marcos, vida y ministerio de Jesús. A través de este maravilloso evangelio hemos estado aprendiendo sobre el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Recordemos que Jesucristo fue enviado por nuestro Padre Celestial para cumplir con algo muy importante, algo que nos ha dado salvación a nosotros a través de la cruz. Pero a través de este maravilloso evangelio hemos nosotros aprendido y estamos aprendiendo hasta el punto del día de hoy cómo Jesucristo cómo se desenvolvió ese ministerio tan maravilloso aquí en la tierra. El contacto con las personas que tienen una necesidad, su personalidad. ¿Cuántas enseñanzas nos deja hasta el día de hoy este maravilloso evangelio? Y hoy vamos a continuar. Te recuerdo que estamos en Marcos 13. Es un maravilloso capítulo. Se está desarrollando estas historias en el Monte de los Olivos, el Monte del Olivar. Una maravillosa vista. Jesucristo había pasado por el templo y ahora pues lo encontramos instruyendo en este maravilloso lugar donde sucedieron muchos eventos que marcaron la historia. Así es de que este sermón o esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy también forma parte de este discurso del Monte de los Olivos. Jesús habla con claridad sobre tiempos de gran tribulación y engaño en esta parte. Además, no solamente de tribulaciones, de engaños, sino de muchas urgencias. En este sermón que vamos a ver en los versículos 14 al 23, vamos a ver el énfasis que no está hecho en fecha, sino en cómo debe responder el creyente cuando la crisis llega. Vamos a ver una crisis que viene, que se aproxima. En este maravilloso sermón, Jesucristo les va a dar avisos sobre esto. Así es de que cuando la verdad exige una gran decisión, las verdades en la vida exigen decisiones, exigen que el corazón del creyente haga decisiones, ponga en práctica y comience a vivir su fe, a ponerla en práctica y a comenzar a darle obediencia a aquella fe que ha aprendido. Así es de que, pues hablando de esas crisis, de esa fe que debes de poner cuando llegan los momentos de dificultad y momentos en que debemos de accionar. Fíjate que un hombre decidió instalar una alarma de última generación en su casa, con sensores, cámaras, notificaciones en el celular, toda una alarma de última generación. Pero una noche, mientras dormía profundamente, la alarma comenzó a sonar. Él, en lugar de levantarse, pensó, seguro es un error del sistema. Y volvió a dormir. A la mañana siguiente descubrió que le habían robado. No basta con tener advertencias, hay que responder a ellas. En esta parte de este maravilloso sermón que vamos a ver el día de hoy, de esta enseñanza verso a verso, también no basta con tener advertencias, hay que responder a ellas. ¿Cuántas advertencias hay escritas en la palabra de Dios? Y eso es lo que Jesús nos va a enseñar el día de hoy. En este maravilloso pasaje bíblico, no solo da información profética, emite alertas espirituales que demandan acción inmediata. Te lo voy a compartir una vez más. Pon atención a esto. En este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, no solo da información profética, sino que emite alertas espirituales que demandan acción
inmediata. Así es de que si estás tomando notas, te animo a que lo hagas. Vamos a estar en capítulo 13 de Marcos, y vamos a ver los versículos del 14 al 23 en este maravilloso estudio. El título para tu enseñanza, para tus notas, si las estás tomando, es Cuando la verdad exige decisión. Una vez más, Marcos capítulo 13, versos 14 al 23, y el título es Cuando la verdad exige decisión. A través de cómo se va a desarrollar nuestro estudio verso a verso, vamos a ver 4 consejos prácticos sobre cuando la verdad exige decisión. La palabra de Dios nos demanda práctica. La palabra de Dios demanda en sí que nosotros pongamos acción a lo que escuchamos, a lo que leemos, a lo que el Espíritu Santo escribió a través de muchos años para que tú hoy, ahí en tu comodidad, en tu casa, en el lugar donde tú estés, puedas tener esas maravillosas palabras que escribió Dios a través del Espíritu Santo y nos lo deja el día de hoy. Pero requiere ¿de qué? Requiere de decisiones, requiere de práctica, requiere de que nosotros hagamos nuestra parte. Así es de que vamos a estar viendo 4 consejos prácticos sobre cuando la verdad exige decisión. Así es de que vamos a ver nosotros cómo se va a desarrollar este pasaje bíblico y vamos a estar atentos a cada uno de ellos. Vamos a entrar en partes que el Señor proféticamente anunció a sus discípulos en ese momento, pero también podemos ver cómo nosotros prácticamente podemos llevar esos principios espirituales a nuestra vida el día de hoy. Si tú tienes una Biblia, por favor, ábrela con nosotros. Vamos a estar leyendo primeramente los versículos 14 al 16. Recuerda que estamos en Marcos capítulo 13, versos 14 y 16. Dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Dónde estamos nosotros en nuestro estudio verso a verso el día de hoy? ¿Cómo llegamos a esta parte? Pues te recuerdo que en nuestro sermón anterior estuvimos viendo cómo Jesús, en este mismo lugar, les estaba enseñando a sus discípulos que permanecieran firmes hasta el final, que no se rindieran. A pesar de que les iban a venir conflictos, persecuciones, iba a haber confusión y presión espiritual, el Señor Jesús les anima a que permanezcan firmes. Jesús estaba preparando a sus discípulos para tiempos difíciles. Estaba preparándolos porque sabía que la expansión del Evangelio los iba a meter en conflictos, en persecuciones, en confusión y en presión espiritual. Ahora Jesús continúa en estos versículos hablando sobre un evento que iba a suceder y él le llama la abominación desoladora. Daniel había hablado de ello. Jesús quería recordarle a sus discípulos para que estuvieran preparados, precavidos y pusieran en acción aquellas cosas que él les había enseñado. La abominación desoladora. Me imagino que los discípulos se quedaron viendo uno al otro y diciendo: a ver, esto ya va más profundo. Esto va tomando un cauce profundamente serio. Y en realidad, la palabra de Dios cada día va tomando una profundidad, un cauce más serio. Podemos ver que muchas de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, muchas profecías se han cumplido, pero hay muchas por cumplirse. Así es de que los discípulos, al escuchar esto, me imagino que debiesen estar poniendo más atención, estar más expectantes de lo que Jesús estaba haciendo. Él les dice la abominación desoladora. Esta frase estaba siendo tomada del profeta Daniel y se refería a un acto de profanación del lugar santo. En el contexto que Jesús estaba hablando, esto estaba
aludía a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de la muerte de Jesucristo. Y este evento se había llevado a cabo por los romanos, un evento terrible que enseñaba el fin de una era, o que le ponía el fin a una era. También Jesucristo les dice que iba a haber una señal, la señal de la abominación. Esta señal iba a ser la invasión y profanación del templo en Jerusalén. Esta era la señal, Jesús les estaba dando señales. Esta era la señal para que los creyentes huyeran de Judea. Jesús nunca hace nada sin dar señales. Siempre aún en nuestra vida práctica el día de hoy, en lo práctico que podemos vivir y hacer las cosas, Jesús aún nos da señales, pero muchas veces no respondemos a ellas. Muchas veces estamos tan afanados y ocupados que no accionamos a aquellas señales espirituales, aquellas señales que Jesús da de prevención para que sus hijos puedan librarse o liberarse de estas catástrofes que pueden venir. Jesús les da una señal. Y esta señal llevaba una urgencia. En este pasaje bíblico, si tú lo examinas bien, estos versículos, te vas a dar cuenta que esta señal llevaba una urgencia. Y la urgencia está redactada en las instrucciones de no bajar a la casa ni volver por nada, ni siquiera una capa. ¿Por qué una capa? Nosotros podemos pensar, bueno, una capa es algo que te pones encima, pero para ellos una capa no era el símbolo de un héroe que vemos ahorita de alguna película. La capa era algo muy, muy útil para ellos. En cierta manera era algo que los cubría del viento, de la arena, del calor, del frío. También era algo que usaban ellos para arroparse, para cubrirse, para hacer tantas cosas con ellas. La capa no era algo que tú podías olvidar o dejarlo en cualquier lugar. Era una parte del atuendo del pueblo de Israel que los acompañaba siempre. Si en algún caso se les quedaba en casa, él decía, no regresen ni siquiera por la capa. Él enfatiza la rapidez y urgencia con la que debían escapar, ya que no habría tiempo para posesiones materiales. Esto también era una advertencia profética. Jesús estaba advirtiendo sobre la destrucción de Jerusalén y el templo, una catástrofe que traía una gran tribulación. De repente me imagino que algunos de los discípulos pudieron pensar, bueno, pero se mira tan calmado todo. Todo se mira tan bien, estamos aquí con Jesús, estamos tranquilos todos, estamos, pues nos vemos hasta guapos todos aquí sentados. ¿Cómo puede venir una catástrofe en medio de tanta calma y tanta paz? Mas Jesús, conociendo los tiempos, Jesús en su sabiduría divina, estaba dándoles advertencia, como también tú puedes pensar el día de hoy. Pero si tengo un gran trabajo. Oh, alma mía, mira qué casa estoy construyendo. Mira qué bien se ven mis negocios. Parece que todo... ¿Cómo va a haber una catástrofe en mi vida? ¿De qué está hablando, pastor? Acuérdate que en la sabiduría divina, Dios nos habla, nos advierte y con urgencia nos da exactamente el camino para que nosotros estemos preparados porque días malos pueden presentarse. Observa el verso 14 una vez más conmigo. Ve cómo dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús describe una señal clara y específica. No le da vuelta al tema, simplemente va directamente a la señal que es clara y es específica. No es tiempo de debatir ni de analizar opiniones, es tiempo de huir. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos sermones proféticos, sermones cargados de mucha advertencia, sermones donde se nos insta a orar, a permanecer en oración, a tener una relación estrecha con Jesús? ¿Cuántas veces escuchamos nosotros en nuestra iglesia, de nuestros pastores, aquellos que por decisión propia hemos elegido como nuestros pastores y hemos puesto nuestra vida espiritual a su cargo?
Pero al parecer ya lo agarramos como un club nada más. Ya no tenemos ese interés muchas veces de estar apercibidos qué es lo que va a hablar Dios a través de aquel hombre al cual nosotros espiritualmente hemos puesto al cuidado de nuestras almas. Así es de que muchas veces cuando vemos esta clase de advertencias, esta clase de enseñanzas sobre orar sin cesar, sobre cómo prevenirnos, que nuestra fe no mengue, no falte, comenzamos muchas veces a debatir, comenzamos a analizar opiniones. Fíjese, yo opino, yo pienso, yo creo, y comenzamos nosotros a hacer grandes opiniones y debates constantes sobre aquello que es evidente y sobre aquello que necesitamos escuchar y poner a la práctica. Jesús les dice, es tiempo de huir. No es tiempo de debatir, no es tiempo de analizar, es tiempo de huir. Viene una catástrofe tremenda. Solamente les dijo, huyan. La instrucción es urgente, radical y práctica. ¿Acaso no nos ha sucedido muchas veces en la iglesia que nuestros pastores nos dan una enseñanza tan práctica, pero con mucha urgencia? Pero muchas veces hacemos oídos sordos. Muchas veces queremos entrar en debates y análisis. ¿Será? Creo que el pastor usó esta palabra difícil de entender. La voy a buscar. ¿Qué quiso decir? No entiendo. Pues si yo oro, yo le doy gracias, Señor, buenos días, y ahí te veo y me voy a trabajar. Si yo soy un hombre de oración. Ponemos en duda muchas veces el mensaje práctico que Dios quiere que nosotros escuchemos para evitar tomarnos desaprevenidos. La instrucción entonces aquí es urgente, es radical y es práctica. Y en toda nuestra vida el mensaje de Dios es práctico para nosotros. Esto nos lleva, mis hermanos, mis amigos, nos lleva al primer consejo práctico sobre cuando la verdad exige decisión. El primer consejo práctico sobre cuando la verdad exige decisión es discierne las señales y actúa sin demora. Una vez más, el primer consejo práctico sobre cuando la verdad exige decisión es discierne las señales y actúa sin demora. Discierne las señales y actúa sin demora. Discernir las señales. Muchos de nosotros podemos discernir claramente lo que está pasando. Pero muchas veces entramos en debates, entramos en comenzar a analizar las cosas, en debatir algo tan práctico que el Señor está hablándonos en nuestro día a día, en ver las circunstancias políticas alrededor del mundo, lo que está sucediendo y lo que leemos en la Biblia, nos debería de levantar un alerta. Discernir las señales. En el libro de Mateo, Jesucristo habló duramente contra aquellos judíos religiosos y los reprendió. A estos fueron los fariseos. Los reprendió porque ellos sabían interpretar el clima, o sea, los aspectos del cielo, pero no las señales espirituales de su tiempo. Observa en Mateo 16:3 lo que Jesús le dice a estos hombres religiosos. Mateo 16:3. Dice, y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Discernir implica utilizar la palabra de Dios y el Espíritu Santo para percibir la verdad. Distinguir entre lo bueno y lo malo y reconocer cuando Dios está moviéndose o abriendo una puerta. ¿Cuántos de nosotros estamos totalmente lejos y pensando que el discernimiento es algo que está así como en un tipo de meditación y que el cielo se va a abrir y que el Señor desde ahí te va a decir, ¡hey, fulano! Va a pasar esto es discernir. No. El discernimiento espiritual está a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia que tienes ahí en tu mano. Ahí está el discernimiento espiritual. Ellos, los judíos religiosos,
Ellos podían decir en la mañana va a llover y llovía, tener un gran conocimiento de lo que eran los tiempos, de cómo se movía el tiempo, el clima, todo esto. Pero debiesen saber y discernir también los tiempos y las cosas espirituales. Y Jesús les llama hipócritas. Es una condición muy triste. Recuerda que discernir implica utilizar la palabra de Dios. ¿Quieres tener un gran discernimiento en las cosas de Dios? Lee la palabra, lee la Biblia. A través de la oración, a través de pedirle a Dios que te dé luz en lo que estás leyendo. Y Dios, como dice Santiago, te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento. Pero es ahí en la palabra de Dios. No es una voz del cielo que se va a abrir, o estás esperando que mágicamente, no sé, un pergamino te golpee en la cabeza y te diga, hey, entiende. No, es algo práctico. Dios usa cosas prácticas. Tampoco usa cosas escondidas, no está escondiendo las cosas de sus hijos. Las tiene a la luz, abiertas a la luz, para que nosotros podamos conocer el tiempo y cómo está sucediendo y qué es lo que viene frente a nosotros. Recuerda que entonces discernir implica utilizar la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo para poder percibir y distinguir entre lo bueno y lo malo. No es algo que está así como en una meditación rara, no es una palabra que no podamos entender. Discernir es simplemente saber las cosas entre lo bueno y lo malo y reconocer cuando Dios está moviéndose a abrir una puerta o cerrar otra. Muchos de nosotros necesitamos que las puertas se cierren. Otros necesitamos puertas abiertas. Pero todo nos lo revela Dios a través de su propia palabra, a través de una guianza espiritual. ¿Cómo lo conseguimos? Teniendo una relación íntima con Jesús, siendo hombres y mujeres de oración, deseando nosotros en nuestro corazón que el Señor Jesús nos hable y nos dé luz a través de su palabra para discernir el tiempo malo y el bueno, las acciones malas y las cosas buenas, los trabajos buenos, los trabajos que solamente te van a hacer perder el tiempo, las personas buenas y malas, la gente que nos rodea, los tiempos, todas las circunstancias. Ese es el discernimiento que Dios quiere que tengamos, pero no viene o esperes a que automáticamente vaya a llegar. Tienes que hacer tú una parte. Y esa es pedirle primeramente a Dios a través de la oración que te ilumine con la verdad, con la guianza espiritual y comiences a escudriñar la palabra de Dios. También este pasaje bíblico nos insta a que actuemos sin demora, que apresuradamente cuando ya nosotros estamos viendo y teniendo este discernimiento, rápidamente actuemos. El Señor nos está dando una verdad, o nos está abriendo una puerta o cerrando otra, para que nosotros intentemos abrirla de nuevo o cerrarla de nuevo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Una vez que el Señor ha cerrado una puerta, insistimos en quererla abrir una vez más. O nos ha abierto una puerta y dudamos de entrar por ella. Necesitamos actuar sin demora. Lucas 12:54 al 56 es la respuesta inmediata a la dirección divina. Anota este pasaje bíblico, léelo ahí en tu casa. Lucas 12:54 al 56. Segunda de Samuel, capítulo 5:24 dice: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Este es un ejemplo de cómo Dios sí da señales. A David le dio una gran señal. David llegó hasta un punto donde iba a atacar el campamento de los filisteos, pero al detenerse en un lugar, David necesitaba una señal clara de que él podía atacar a los filisteos. Y el Señor siempre nos da señales. Este ejemplo claro en David, a quien se le ordenó atacar solo cuando escuchara el sonido de marcha en las copas de las balsameras, de las palmeras, indicando que Dios iba adelante.
Esto no es un actuar por impulso humano, sino reaccionar rápidamente a la revelación espiritual. Si nosotros lográramos callar todas esas voces en el exterior, si lográramos callar todas esas ruido que hay en el exterior, en nuestros pensamientos propios, en nuestros propios análisis y tantas cosas que tenemos en la mente para escuchar, esa pequeña voz te da instrucción a través del Espíritu Santo a tu espíritu y que luego llega al corazón y a la mente para ser ejecutado, las cosas serían diferentes. Podríamos estar escuchando entonces la instrucción de Jesús para nuestras vidas. Recuerda que el actuar hacia llevar adelante y estar prevenido y huir de cualquier situación o quedarte en cualquier situación, esto significa no actuar por un impulso humano, sino reaccionar rápidamente a la revelación espiritual. El significado de los tiempos del que habla aquí implica reconocer que los tiempos y ocasiones no son aleatorios, sino son parte de un plan divino. El significado de los tiempos que estás pasando en tu vida, los tiempos por los cuales puede que estés pasando por un tiempo difícil. Recuerda que esto no es un tiempo que simplemente llegó. Esto está en el plan divino. Si tú le crees a Dios, que Él dice que no te va a desamparar y no te va a dejar, ese tiempo difícil te está enseñando algo. Es un tiempo para reflexionar y decir, Señor, de verdad este es un tiempo en el que tú me estás preparando para lo que viene. Si lo logramos ver de esa manera, entonces crecemos espiritualmente. Recuerda que estos tiempos, estas acciones en el tiempo, no son aleatorios, son parte de un plan divino, por más descabellado que nos parezca a nosotros. Tiene que ser el plan de Dios para nuestras vidas, aunque en el momento nos sea muy difícil llevarlo. Esto incluye prepararse para el fin de los tiempos, viviendo en santidad, rectitud y amor, sin dejarse engañar por la cultura o falsas doctrinas. Recuerda que nosotros hemos sido llamados de este mundo, sacados del pecado de este mundo para un gran lugar que se llama, o llegar a un tiempo donde vamos a experimentar la vida eterna. Pero en ese tiempo nosotros debemos de estar viviendo en rectitud, en amor. No digo en perfección, no vamos a confundirnos. No en perfección, pero sí en un amor real que viene de Dios, en una santidad apartados para los propósitos de Dios, no dejándonos engañar por culturas y falsas doctrinas. ¿Cuál es esta aplicación práctica que podemos poner nosotros el día de hoy a esto? Y esto es evitar la ceguera espiritual. El ruido del mundo y la prisa pueden impedir ver las señales que Dios envía. Debemos de tener cuidado, porque muchas veces, lo vuelvo a repetir, todo este ruido te puede a ti impedir ver las señales que Dios envía a tu propia vida para lo que Él tiene, el propósito que Él tiene para ti mismo. También nosotros necesitamos desarrollar la sensibilidad espiritual, la sensibilidad interior. Esto implica escuchar la voz de la conciencia y los susurros del Espíritu Santo sobre cambios necesarios en el camino. No simplemente llegamos a la iglesia y ya creemos que todo ya está perfectamente controlado. Pues que acaso no se da cuenta, pastor, que yo voy a la iglesia. Oh, yo voy a la iglesia. Es suficiente, basta con eso. Pastor, yo también oro. No, usted que no sabe. Yo oro, claramente que oro. Yo no estoy pensando ni diciendo que tú no oras o no vas a la iglesia, pero hay cosas más allá que simplemente ir a la iglesia. Los propósitos con los que vamos a la iglesia, el fin al que yo voy a la iglesia. La iglesia, ¿cómo la veo? Lo veo como un club donde me reúno, un club social donde, pues es que mis hijos se sienten cool ahí. Oh, qué bien se la pasan. Hasta ahí van a encontrar novia mi muchacho. Está medio el muchacho, pero los padres piensan que a eso se va a la iglesia. Y oh, sorpresa cuando encuentra a la novia y se casa ahí. Te quiero decir. No, no es cierto. No sé. Pero una cosa sí es real,
que a la iglesia no se va pensando de esa manera. A la iglesia se va porque queremos buscar la guianza de Jesús, escuchar su palabra, entrar en adoración al Padre, entregar nuestra vida, dejar nuestros conflictos a los pies de la cruz. Es un momento donde podemos nosotros reunirnos con otros santos y poder ver lo que Dios está haciendo entre ellos. No nos equivoquemos. Necesitamos tener esa sensibilidad en el Espíritu Santo para poder hacer cambios necesarios en nuestro caminar. Pero aquí conlleva acciones decisivas. Si el corazón reconoce que algo es correcto según la palabra de Dios, no se debe aplazar la decisión. Cuando una cosa llega a través del Espíritu Santo, dado a tu espíritu, y luego llega al corazón y a tu mente, implica una acción. Implica que nosotros vamos a comenzar ¿a qué? Primeramente a escudriñar la palabra y comparar si esta es verdad y viene de la palabra misma de Dios. Y no se debe de aplazar la decisión. ¿Cuántos cristianos Dios les ha hablado al corazón, les ha llamado a algo, pero postergan, aplazan una decisión? ¿Por qué? Porque no les queda claro. La duda los llena de temor. Y aparte la duda, la flojera, el no querer, las excusas, o sea, hay mucho en contra de nosotros. El discernimiento bíblico no es solo intelectual. Obediencia inmediata es a la voluntad de Dios. Necesitamos nosotros, cuando hemos discernido bíblicamente aquella voz que hemos escuchado en nuestro espíritu, que ha venido al corazón y ha iluminado nuestra mente, entonces ese discernimiento debemos no solo dejarlo en el intelecto, en nuestro coco, aquí en la mente o el cerebro. No, debemos de obedecerlo inmediatamente a la voluntad de Dios. Así es de que yo te animo a que consideres estas cosas. El discernimiento viene de la palabra de Dios. No es algo oculto, no es algo no revelado, no uses excusas de que Dios no da discernimiento, sí lo da. Yo te animo a que lo consideres, pero que lo pongas en práctica. Aunque te parezca una locura, muchas veces Dios, si tú esperas a que Él te dé las señales, te las va a dar paso a paso. Es así como el Señor le habla a su pueblo, y es lo que el Señor quería que sus discípulos pudieran ver y pudieran practicar. Vamos a continuar con nuestros estudios verso a verso y vamos a ver los versículos 17 al 20. Recuerda que estamos en Marcos capítulo 13 y vamos a ver los versículos 17 al 20. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. En esta parte es bien interesante ver cómo Jesús menciona el sufrimiento especialmente para los más vulnerables. Y afirma que Dios acorta los días por causa de ellos, de los escogidos, de los vulnerables. ¿Recuerdas que Jesús dijo que el reino de los cielos le pertenecía a los niños? ¿Recuerdas que el interés a través de toda la Biblia podemos ver el interés tan grande que Dios tenía y tiene y sigue teniendo y tendrá hasta el final por las viudas, por los ancianos, por los enfermos? Jesús dice, oren, pídanle a Dios, ruéguenle, que esto no venga en un tiempo que haya mucha dificultad como era el invierno. Imagínate, esta catástrofe iba a ser muy tremenda, pero que sucediera en un momento crítico donde la naturaleza, por naturaleza ya establecida por Dios, son tiempos difíciles si era el invierno. Él les dice, oren. ¿Por qué el Señor los insta a orar? Porque nuestro Padre es benevolente. Y cuando nosotros vemos circunstancias difíciles, adversas, que van a suceder, van a pasar porque nos van a hacer crecer,
porque tenemos que vivir esos tiempos. Lo mejor es orarle al Señor para que los tiempos no sean tan dificultosos como pudiesen llegar a ser. Y el Señor escucha nuestros ruegos. Él les dice, en ese momento, oren para que en la huida no vaya a ser en invierno, porque se les va a poner dura la cosa, especialmente a los más vulnerables, a las que están embarazadas, a los ancianos, a los niños, a los más vulnerables. Oremos para que el Señor, esos tiempos que podamos nosotros enfrentar y que vengan dificultades a nuestras vidas, si el Señor ya te está hablando y el Señor ya te está dando señales, órale a Dios, para que en medio de todo esto haya paz en nuestros corazones, sea en un tiempo favorable. Así es de que Jesús menciona este sufrimiento, y ese sufrimiento era especialmente para aquellos que eran vulnerables. Pero Dios en su misericordia dice que iba a cortar los días. Y a lo mejor en alguna situación que tú estés viviendo, si le oras al Padre, esos días de oscuridad, esos días de escasez, esos días de tribulación, pueden ser acortados. Yo creo en las cosas divinas, en aquellas cosas que nos sorprenden, en esos milagros favorables a sus hijos. Aquello que pudiera durar 20 años se puede acortar en un año. El Señor está diciendo, por amor a sus escogidos, esos días van a ser acortados, van a ser menos difíciles y menos días. La misericordia divina está presente aún en medio del juicio. En tiempos difíciles, el apego a la comodidad, la rutina o la seguridad material pueden impedirnos obedecer a Dios plenamente. Y muchas veces a causa de que estamos cómodos y Dios quiere dar un segundo paso con nosotros o un siguiente paso, pero la comodidad, aquellas cosas materiales o la simple rutina se hacen que el tiempo se extienda. ¿Por qué? Porque tú estás tranquilo ahí. ¿Sabes que hay muchos cristianos que han caído, voy a decirlo, en la miseria y están conformes, están ahí, teniendo un pensamiento, pues es que esto es lo que Dios quiere. Es que esta es la voluntad de Dios, que yo esté de esta manera. Y ese tiempo se alarga, porque estás cómodo, porque eso es lo que tú quieres de Dios. Pero si vemos que nosotros hemos sido llamados a cosas grandes, a cosas mejores, entonces vamos a rogarle a Dios. Señor, esto no es lo grande, esto no es lo mejor que tú tienes para mí. No caigas en la comodidad. No dejes que tus sueños se pongan cómodos. Yo recuerdo algo de mi pastor, de mi gran pastor, Pastor Mike, que me impresionó cuando un día yo estuve platicando con él en su oficina y me dijo, mira, ve este letrero que está aquí, apréndelo y llévatelo. Ora por cosas grandes. Ahorita en mi vida, ahorita en el ministerio que Dios me dio, yo no veo cosas grandes, te soy sincero. No veo cosas. Yo le pedí cosas grandes a Dios. Yo he estado orando por cosas grandes. Y de repente veo que esas cosas grandes se desvanecen. Y no lo entiendo. Pero una cosa sí sé. Dios está en medio de esto. Y si yo sigo orándole a Dios, si le sigo implorando a Dios, Señor, yo creo que tú tienes cosas grandes para mí, van a suceder. ¿Cuándo? No lo sé. Pero le pido a Dios que acorte los días. Porque hemos sido llamados a cosas grandes. Así de que no te quedes donde estás. Pide más, busca más, toca fuerte. Porque Él dice que el que toca se le abrirá y al que llama, el Señor le responderá. Así es de que si los tiempos, la rutina, la comodidad material te está impidiendo obedecer plenamente a Dios, rompe con esos hábitos y dile al Señor, Señor, yo he sido llamado a cosas más grandes y créelo en tu corazón. Aquí encontramos el segundo consejo práctico sobre cuando la verdad exige decisión. Segundo consejo práctico sobre cuando la verdad exige decisión es, no te aferres a lo temporal cuando Dios llama a avanzar. No te aferres a lo temporal cuando Dios llama a avanzar. Esta frase
se fundamenta en principios bíblicos que contrastan la inestabilidad de las cosas terrenales con la seguridad de los propósitos eternos con Dios. Esto significa soltar el pasado, la comodidad, la seguridad material o el miedo, que es lo temporal, para obedecer la dirección divina hacia un nuevo propósito, y eso es avanzar. Esta definición bíblica de lo temporal define como todo aquello que está sujeto al tiempo, al cambio, a la inestabilidad y a la corrupción, a las cosas de este mundo. Observa lo que Pablo escribe concerniente a este tema en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, este es un gran consejo, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquellos acontecimientos pasados que también muchas veces nos mantienen a nosotros atados a algo, atados a aquellas cosas por las cuales nosotros no avanzamos. Esas cosas pueden ser acontecimientos pasados. Isaías nos anima a que nosotros, y nos ordena, no solamente es una palabra de ánimo, sino es más que una orden, no aferrarse a lo que ya sucedió, ya sea dolor, gloria, para poderlo ver lo nuevo que Dios hará. ¿Sabes cuántas veces nos mantenemos con esas ideas pasadas, ya sea de dolor o de victoria? ¿Cuántas personas tú conoces que han vivido ministerios grandes en algún tiempo en su pasado? Hoy se desviven, dicen, no, yo en el pasado, pastor, no, una iglesia. ¿Y ahora? ¿Por qué te sigues aferrando a un pasado? Si sucedió en eso y fue el plan divino de Dios, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No te aferres a ese pasado, vívelo el día de hoy. Practícalo. Si tú preguntas por dónde comienzo, Escuela de Plantación de Iglesias. Ahí comienza. Vete a Escuela de Plantación de Iglesias. Muchas de nuestras iglesias de Calvary pueden darte la bienvenida a su clase de Escuela de Plantación de Iglesias. Si tú has sido un ministro, si tienes ese fuego en tu corazón, si sientes que Dios te ha llamado, o si nunca has tenido esas experiencias y le oras a Dios porque ha llegado una pequeña luz en tu vida donde tú te ves llevando el evangelio, sirviendo, plantando una iglesia, por favor contáctate con nosotros. Queremos nosotros ser parte de este plan que Dios ha puesto en tu corazón. Así de que no te aferres a esas cosas del pasado. Suelta aquellas cosas de miedo, de terror, de temor, de cosas que te estuvieron dañando, y aquellas victorias vuélvelas a traer. Pónselas en las manos a Dios y comienza una vez más. Pero necesitamos nosotros encararlas y caminar hacia adelante. Isaías 43, 18 y 19 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Vamos a hacer cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si hubo soledad en aquel tiempo y hubo un desierto, hoy el Señor promete que va a abrir un camino y que va a abrir ríos en aquella soledad. Las seguridades terrenales. Esto incluye bienes materiales, estatus o comodidad que impiden la obediencia radical a Dios. Las posesiones muchas veces decimos, bueno, pues yo estoy bien, ya no necesito nada más. Pero si el Señor tiene un llamado especial para tu vida, y muchas veces nuestros hermanos pastores han tenido que dejar la comodidad para irse a plantar a lugares muy difíciles, muy extraños, donde han sentido la necesidad y han sentido el llamado de Dios ahí. No permitas que las posesiones, que las cosas materiales detengan ese llamado que Dios tiene para tu vida. Una cosa que detiene al cristiano también es el miedo y la incertidumbre. El miedo y la incertidumbre. El parálisis emocional que impide el progreso espiritual.
¿Qué significa avanzar cuando Dios llama? Avanzar bíblicamente es poner la fe en acción, moviéndose a pesar de la incertidumbre, tal como Dios ordenó a Moisés ante el Mar Rojo. Él le dijo a los israelitas, dile a los israelitas que sigan adelante. ¿Cómo? Si tenían un mar enfrente y a los egipcios atrás. ¿Cómo que nos dices que sigamos adelante? ¿Hacia dónde nos movemos? Había incertidumbre, había mucho miedo, mas Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas que sigan adelante, que no se detengan. ¿Has escuchado muchas veces esto en tu vida? Sigue adelante, no te detengas. Ni tus miedos, ni tu incertidumbre. Si tú tienes un llamado, si tú amas a Dios, Dios te va a sacar de la situación cualquiera que tú estés ahí. Pero esto requiere de una obediencia inmediata. No postergar la voluntad de Dios, ya que el retraso suele ser falta de confianza. Necesitamos enfocarnos en lo eterno. Pablo en Filipenses 3:14 explica y lo dice de esta manera: prosigo a la meta, dejando atrás lo pasado para alcanzar el premio supremo. Pero todo esto conlleva actitud de riesgo que se llama fe. Avanzar, aunque no se vea el camino, confiando en que Dios abre puertas. Vamos a continuar adelante y vamos a leer el versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Aquí en esta parte Jesús advierte del engaño religioso, no del engaño secular, sino del engaño religioso. Señales, milagros y discursos convincentes, esto no garantiza la verdad. Aquí nosotros encontramos el tercer consejo práctico sobre cuando la verdad exige decisión. El tercer consejo práctico sobre cuando la verdad exige decisión es no creas todo lo que suena espiritual. Y la advertencia bíblica de no creer todo lo que suena espiritual se basa en la necesidad de discernir si una enseñanza, experiencia espiritual proviene realmente de Dios o del engaño. Aquí nosotros debemos de poner en práctica, estar alertas, ir a la palabra de Dios si en realidad lo que estamos enseñando viene de Dios o no. La Biblia enseña que el mundo está lleno de falsos profetas y enseñanzas sutiles que pueden desviar a las personas. Y el mandato bíblico es probad a los espíritus. En Primera de Juan lo podemos ver. Nosotros en el capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos una enseñanza, una prédica, y vamos a la palabra de Dios en oración y decimos, Señor, ¿esto viene de ti o no viene de ti? Compramos todo, agarramos todo, entramos a las redes y comenzamos a comprar todo lo que viene es bueno, me hace sentir bien. ¿Qué no estás viendo cómo me emociona y brinco y salto? Oh, estoy perfectamente bien, lleno del Espíritu Santo, gloria al Señor. No, la palabra de Dios es clara, prueba los espíritus. No se debe de aceptar enseñanzas solo por la autoridad de quien las dice o porque parezcan religiosas, sino verificar con la palabra de Dios si esto es verdad. La definición bíblica de la falsa espiritualidad. Lo casi correcto. La falsa espiritual a menudo se disfraza de verdad, lo que la hace engañosa. Necesitamos nosotros estar apercibidos a ello. ¿Cómo discernir lo espiritual entonces? El criterio es Jesucristo. ¿Cómo yo puedo discernir espiritualmente si es verdad o no? Pues el criterio es Jesucristo. Observa una vez más en 1 de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto indica que se conoce que un espíritu es de Dios si confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Hay muchos grupos religiosos que dicen que solamente es un profeta, que solamente es otra persona más, un gran maestro. Tengamos cuidado con estas declaraciones que se hacen para atraparnos a nosotros. Por último, Gálatas 1:8 dice, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Tenemos una gran tarea que hacer y necesitamos hacerla paso a paso, confiando en Dios, en el discernimiento que Él nos da a través de su palabra. Vamos a terminar con el versículo 23 del capítulo 13 de Marcos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Mas vosotros miren por ello. Jesús aquí parece que nos está diciendo y le estaba diciendo a los discípulos, hey, esta es una responsabilidad de ustedes. Ustedes miren por ustedes mismos. Yo ya se los había dicho antes. El Señor ha prevenido. El Señor ya les había dicho. El Señor siempre los previno de todo lo que venía adelante. Y Él les dice, pero ustedes miren, yo no voy a ir atrás de ustedes a cuidarlos de cada evento. Ustedes tienen que ser responsables de esto. Yo ya se los había dicho antes. Esto es una advertencia de Jesús a sus discípulos para que estén alertas y no se dejen engañar por falsos profetas, falsos cristos que aparecerán antes del fin, haciendo señales y prodigios. Este versículo, fíjate, enfatiza que Él ya les ha advertido de todo de antemano. Así es de que no habrá excusas válidas. La advertencia fue dada con anticipación. El día de hoy, el Señor Jesús nos está advirtiendo, el Señor Jesús está diciendo, sean responsables, ustedes verifiquen, ustedes observen, ustedes pongan a la práctica. Es responsabilidad de nosotros como cristianos hacer la tarea. El cuarto consejo práctico sobre cuando la verdad exige decisión es permanece alerta. Dios ya te lo advirtió. El cuarto consejo práctico sobre cuando la verdad exige decisión es permanece alerta, con el oído bien firme. Permanece alerta, Dios ya te lo advirtió. ¿Qué significa esto? Es como un resumen en un llamado bíblico, la vigilancia espiritual y la obediencia práctica ante las instrucciones divinas. Aquí está, esta es una gran definición y los componentes claves según las Escrituras. Permanecer alerta. Las palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento implican quedarse despierto, velar y no ser descuidado. Es una postura constante de alerta similar a un centinela o a un soldado en guardia. Esto también es un sentido de urgencia. Es una sobriedad mental. Esto significa tener la mente clara y enfocada, evitando las distracciones o los pecados del mundo, que estos pueden nublar el discernimiento espiritual. Necesitamos estar alertas. Necesitamos estar con los ojos abiertos. Necesitamos velar en oración. Necesitamos poner en acción aquellas cosas que Dios nos ha llamado a ser constantes, como la oración, la lectura bíblica, la relación con Jesús, el servicio. Necesitamos ser constantes en estas cosas, no movidos por nuestras emociones, sino por el Espíritu que mora en nosotros. Si tú eres una persona que está a punto de enfrentar diferentes retos, diferentes cosas en tu vida, por favor, recuerda que estas son parte del plan divino. Dios tiene todo en su mano. Lo que parece que es catástrofe en este momento, lo que parecía ser una catástrofe en ese tiempo para los discípulos, sucedió, pasó, ya quedó atrás y todo ha sido renovado. Mateo 24:42 dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa es la cuestión. No sabemos cuándo el Señor vaya a venir. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es velar, estar firmes y saber que los tiempos, tú puedes ver los tiempos como están. Oh, es que el pastor, nadie me dijo nada. Todos sabemos los tiempos como están. Pero entramos en análisis y entramos en grandes contiendas por ello. Sí sabemos que el día del Señor está cerca. No sabemos cuándo. Pero hay muchas señales que lo dicen que está muy cerca. Permaneced firmes. Efesios 6:3, y con esto cierro. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Te animo a estar firme. Te animo a que tomes la armadura de Dios y
que estemos firmes en esto. Espero que haya sido bendecido con este estudio verso a verso de la palabra de Dios y pueda reflexionar sobre el resto de la semana sobre estas cosas, y que puedas llegar a la conclusión de que necesitamos estar viendo los tiempos, las sazones, y no te detengas. Dios tiene cosas grandes para ti. Por último, si tú eres una persona que no ha nacido de nuevo y quisieras saber cómo se nace de nuevo, cómo ser cristiano, has escuchado este sermón y a lo mejor por primera vez tú has oído sobre la palabra de Dios y no sabes exactamente, o hay dudas, hay cuestiones en tu vida, yo quiero animarte a que des el primer paso, y el primer paso para ser cristiano y comenzar a entender las cosas de Dios, el primer paso es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Muchas personas han estado en la iglesia, conocen de la palabra de Dios, van a la iglesia por más de 40 años, han estado sentados ahí, pero nunca han nacido de nuevo. Han creído simplemente a un mensaje con poca verdad y no los han llevado a la verdadera, al verdadero corazón del evangelio, que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica dos cosas: es a través del arrepentimiento, creer que Jesús toma tus pecados y que tú necesitas un Salvador, y aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si tú lo haces en este momento, Dios promete salvarte, y ahí comienza una vida cristiana. Ahí comienzan los retos, las luchas, el deseo, el crecimiento, un gran servicio, cosas buenas. Nunca vas a dejar de ser imperfecto, pero Dios promete que está contigo. Si tú haces esta oración, el Señor promete salvarte en esta misma hora. Si tú ya has nacido de nuevo, felicidades. Ora por aquellos que no han nacido de nuevo. Comparte nuestro video, comparte este en vivo, comparte las buenas nuevas, llévalas a tus vecinos, compartamos el mensaje al mundo. Calvary Aguacaliente quiere llevar el mensaje al mundo, pero no lo podemos hacer solos. Tú nos puedes ayudar. Así es de que te animo a que compartas este en vivo, este video, con tus vecinos, con las personas con las que vives y aún más allá de tu ciudad. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones a todos.